Pues muchas gracias a EY por recibirnos en su CiberSoc. Gracias, Carlos. Gracias, Elliot, por estar con nosotros y Yannick. Entonces, el tema de hoy va a ser presentar efectivamente qué son las redes industriales, para qué sirven, los riesgos pues que hay en este mundo industrial, que son riesgos que pueden tener impactos importantes en digamos, en la economía de un país. Vemos entonces también pues un demo de cómo se protege una red industrial y pues visitaremos el SOC de EY y veremos lo que ofrece un CiberSOC justamente para el monitoreo en tiempo real de la seguridad de las redes de producción o las redes de OT. Entonces, pues dejo la palabra a Elliot, que va a presentar lo que es una red OT. ¿Qué tal? Muy buen día. Bueno, pues antes que todo vamos a entender qué es un sistema industrial. Hay muchas palabras. Este vocabulario pues es importante porque es la base de lo que son los sistemas industriales, pues ahora sí que a nivel de proceso, y que claro que son los que generan la producción pues a lo largo del mundo. Entonces, ¿qué es OT? Pues es Operational Technology, y principalmente pues vamos a ver que hay varios ejemplos, varias industrias donde encontramos muchas soluciones que tienen un impacto importante en la economía, desde plantas nucleares, redes eléctricas, industria petrolera, distribución de agua, digo, muchos conocen, hasta el problema estamos viendo del agua, industria farmacéutica, súper importantísima, también ahí tenemos un problema de pandemia, aviación, que también ya se está interconectando mucho al mundo de las redes, industria automotriz principal, ferroviario y claro, ¿no? Transporte marítimo. ¿Qué tienen en común todas estas industrias? Que ya tienen sistemas industriales embebidos. Algunos ejemplos aquí en nuestro país es que vamos a ver que hay plantas cromadoras que ya están 100% automatizadas. Son pues, incluso empresas medianas, porque ya tienen tecnologías que tienen conectividad con Ethernet, con varios protocolos. También vemos que en la parte de instrumentación, pues es interesante esta cuestión de la transferencia de custodia, y por supuesto que también hay protocolos que están embebidos y conectados con Ethernet a los PLCs. Incluso en los sistemas de HVAC, hoy la gente ya prefiere tener un sistema industrial. ¿Por qué? Porque es más sencillo y es más confiable, pero de la misma manera quieren monitorearlo por Ethernet. Y claro, pues tenemos en los sistemas de inyección, que también ya son 100% pues trabajando autónomos, y de la misma forma están interconectados pues en la red Ethernet. Y esto lo es que pues, está genial, está muy bonito, está muy interesante, podemos verlo desde nuestros celulares. Sin embargo, pues hay que entender que hoy todos los sistemas pues son totalmente vulnerables. Antes eran sistemas que los veías mucho a bajo nivel en las industrias, solamente la gente operativa los conocía, pero ahora ya los altos mandos requieren saber qué está pasando dentro de su planta, y para eso pues necesitamos proteger esos datos. Entonces las tendencias y los retos de la industria 4.0 justamente es que a través de toda la conectividad que tenemos en apps, información de datos, redes, el sistema operacional, la encriptación, accesos de control, todo, seguridad, y eso es lo que vamos a platicar hoy justamente. Muchas gracias, Elliot. Pues Yannick, Carlos, si quieren, no me dejen hablar solo, por favor, hablando de ciberseguridad. Claro. Como decías tú, Elliot, eran redes cerradas, aisladas, y hoy en día con la adopción de nuevas tecnologías como Internet of Things, la facilidad de utilizar justamente pues, las redes de comunicación. Antes teníamos pues más bien sistemas analógicos, y ahora con la adopción de las redes IP, Ethernet, etcétera, es mucho más fácil gestionar un proceso industrial, pero la superficie de ataque de esas redes industriales pues aumentó drásticamente. Entonces, el tema de hoy efectivamente es la protección de estas redes que son vitales para la economía de un país. Estamos hablando efectivamente de redes de plantas nucleares, de oil and gas, de distribución de energía, del sector alimenticio. Entonces, cualquier cosa que pase en esta industria podría tener impactos muy negativos.
no solamente pues pérdida digamos, financiera por un ataque, por ejemplo, de denegación de servicio y la planta deja de poder producir, pero puede ser también impacto al medio ambiente o también pérdida de vidas humanas. Entonces, de hecho, algo que creo que también ha ocurrido y que fue con Colonial Pipeline, en donde, hablando precisamente del tema de la industria petrolera, ya tenemos algunos ejemplos de que los cibercriminales están tendiendo hacia lograr una afectación mayor lo más pronto posible, porque finalmente es un modelo de negocio que ellos tienen en donde lo que buscan es un retorno sobre la inversión de sus ataques, ¿no? Por así decirlo. Y ya no es el típico escenario en el cual antes secuestraban tu información, pedían alguna especie de rescate, sino que ahora el objetivo precisamente para lograr que se pueda hacer ese pago es afectar las operaciones. Ya lo ha vivido diferentes industrias y el ejemplo de Colonial Pipeline, que afectó gran parte del suministro de petróleo hacia el sur de Estados Unidos, pues es un ejemplo de qué es lo que puede estar ocurriendo y que los cibercriminales no tienen reparo en hacer algunas actividades de este tipo. Desafortunadamente, no es el único caso. Podemos ver cada semana diferentes ejemplos de empresas en varias industrias en donde la afectación es constante. Hemos visto algunos casos, hay uno muy sonado de un ataque de ransomware que vivió Mondelez hace algunos años por WannaCry 2017, si bien recuerdo. Y ese caso particular creo que es un hito porque, de acuerdo a la información que está disponible en Internet, se calcula que el impacto fue de $100 millones. ¿Por qué? Porque desafortunadamente, entre más nos hacemos automatizados, tenemos una mayor dependencia sobre la tecnología. Entonces, cuando les secuestran los sistemas, lo que ocurre es que paran las plantas, si bien recuerdo, por 4 días, 3, 4 días, y eso afecta en gran medida, forzando a que las empresas decidan o no hacer el pago del rescate, tienen una afectación en sus operaciones. Por lo tanto, lo que estamos platicando ahora en este webinar, en esta sesión, es cómo debemos atacar el aspecto de seguridad de información en los redes industriales, en el OT, desde diferentes aristas, desde la plataforma de vulnerabilidades, entendiendo cuáles son los aspectos naturales propios de cada controlador tecnológico y por parte de un centro de monitoreo también que te pueda alertar cuando todos los demás están dormidos. Como pentester y como especialista de ciberseguridad, creo que trabajaste mucho tiempo en la industria OT. Justamente tienes ejemplos de cosas, o sea, raras que viste. Creo que se desconectó. Sí, entonces sí, lo hackeamos. Entonces, bueno, si vemos efectivamente la necesidad de pues, proteger estas redes OT, efectivamente, Elliot, si pasas a la siguiente lámina, podemos ver estadísticas que enseñan que antes, pues como lo decíamos, eran redes, digamos, aisladas, pero a partir del 2010 hubo un antes y un después. Con el ataque a la central, digamos, a la planta de enriquecimiento de uranio de Natanz en Irán, por el famoso ataque Stuxnet, hubo como pues los que podían ser víctimas de este tipo de ciberataque. Y pues se multiplicaron, como decía Carlos, el número de ataques. Hoy en día, como pueden ver, todos los sectores de la industria son potenciales víctimas de ciberataques y con efectivamente pues un impacto financiero importante. Si se detiene una planta de producción, son pues millones de dólares, sobre todo en el sector de oil and gas o de producción de energía, pues son millones de dólares que se pierden rápidamente. Entonces, bueno, pues el tema que vemos en ciberseguridad es que además de pues, la problemática de conocer qué son los riesgos digamos que los riesgos de cada planta nuclear, porque bueno, cuando estábamos hablando de ciberseguridad no podemos hablar de forma genérica. El mensaje que queremos hacer pasar también esta mañana es que a cada caso digamos, su unicidad, el hecho de ser, digamos, único, cada caso es único.
Y entonces la evaluación de riesgos para cada caso es sumamente importante. Además de todo eso, vemos que el personal capacitado para proteger una red OT, pues hay muy poco personal hoy capacitado en el mundo. De hecho, pues nada más en ciberseguridad son 3 millones de vacantes sin cubrir a nivel mundial. Y entonces, pues ya vemos que los malos tienen un paso adelante. Si pasas a la lámina, sí. Entonces podemos, para entender cómo pues, los ciberdelincuentes atacan una red OT, una red industrial, pues vamos a ver un esquema que se repite cada vez más. Entonces, el modus operandi, pues la verdad es que todo empieza con una campaña de phishing. En la mayoría de los ataques que vimos, empieza por establecer una conexión con alguien adentro de la planta. Entonces, una campaña de phishing es la mejor forma, a través del correo electrónico, que es el vector de ataque preferido de los hackers, pues mandar, digamos, una bomba digital. Digamos que abriendo un PDF o descargando cualquier cosa desde un archivo, desde un link propuesto a través de un correo, es el inicio del fin. Se instala un malware, este malware digamos, difunde, se replica, ataca varios componentes de la red industrial y sobre todo sirve para recuperar credenciales de conexión al VPN que desde la casa o desde un lugar remoto permite a los operadores gestionar la red industrial. Con esos VPNs, pues entran al corazón de la producción industrial y entonces pues empiezan dos cosas. O sea, es recuperar información valiosa o sabotaje o las dos cosas a la vez. Entonces, en el caso que vemos que es más bien un ataque a una red de distribución de energía en Ucrania, vemos que los ciberdelincuentes, recuperando esos accesos VPN, se metieron a la gestión del centro de distribución de energía, cambiaron la configuración y borraron sus huellas. Y además lo que hicieron es un ataque de denegación de servicio al centro de asistencia a los clientes para cortar realmente la planta de distribución de energía del resto del mundo. Y entonces fue pues una catástrofe porque esta ciudad se quedó varios días sin electricidad, sin energía. Y eso en México no pasa, ¿eh? No, así, bueno. Entonces vamos a ver, digamos, las mejores prácticas de seguridad y aquí, ya que estamos en un SOC, la idea principal a lo mejor es después del video que vas a enseñar, Elliot, para ver cómo se puede proteger, porque hay herramientas específicas que permiten proteger una red industrial. Hay que entender que esas redes tienen una particularidad. No se puede utilizar, digamos, herramientas que conocemos en el mundo de TI tal cual. Tienen una especificidad. Vamos a hablar de PLC. Esos PLC son sistemas muy susceptibles, se tienen que hablar bonito con ellos, se tienen que acariciar en el buen sentido, si no, pues se quedan, o sea, hacen un berrinche y ya no quieren hacer nada. Entonces, aquí vamos a hablar sobre todo después en el SOC de herramientas específicas, sin mencionar ninguna marca, pero bueno, van a aparecer algunas, pero pues son las que hay en el mercado. Entonces vamos a ver efectivamente cómo esas herramientas, esas soluciones pueden proteger una red OT. Si quieres enseñar el video. Claro que sí, enseguida. Sí. Déjame ponerlo. Yannick, si quieres, mientras estamos buscando el video, como dar tu opinión o cualquier retroalimentación, eres el bienvenido. Sí, claro. Lo que pasa es que aquí, al fin y al cabo, hablamos de protocolos y servicios que comunican entre sí, ¿no? Entonces, realmente no es muy diferente los sistemas de defensa. Por ejemplo, si hablamos de sistemas de like network security defense,
Entonces, lo que realmente va a proteger un PLC es, o bueno, un componente de una red SCADA o ICS en general, es realmente el appliance o el device que pongas antes de ese PLC, porque básicamente los PLCs que se usan hoy en día, la mayoría no vienen con una protección integrada, embedded. Entonces tienes que rely on, tienes que basarte o tienes que... sí, bastante. Ajá, sí. Es un poco complicado a veces en español. Tienes que básicamente poner todos tus defensas antes de ese PLC, ¿no? O sea, realmente tienes que proteger ese PLC y no proteger el PLC en sí, porque hoy en día se utilizan protocolos muy viejos y creo que, si mi memoria no me falla, quitando el DNP3, no hay protocolos que ofrezcan encripción nativa. ¿Cómo? Y tampoco autenticación Y tampoco máquinas. autenticación, sí, o sea, ninguno de la triada CIA, ¿no? De confidentiality, integrity y availability. Entonces, yo me he dado cuenta por muchos engagements en los que he tomado parte, que las empresas en sí no, o sea, siempre fallan en cosas muy básicas, que es toda la parte del password management. Vemos contraseñas que se utilizan con varias cuentas diferentes, o a veces contraseñas que se comparten entre dominios. Entonces tienes dos dominios y los dos dominios usan la misma contraseña para la cuenta de domain admin, ¿no? También he visto muchas veces devices como los controllers DG, que son los que básicamente transforman la señal serial a una señal Ethernet. No tener ninguna protección para nada y estar, ¿cómo se llama? Expuestos a Internet, que es lo que pasó, por ejemplo, con el ataque al Florida Water Supply hace unos meses, que básicamente habían dejado una de sus interfaces conectadas a la red. Y esto es algo que básicamente cualquier atacante puede ver, porque tú te creas una cuenta en Shodan, y en Shodan tú puedes ver todos los devices que están conectados a Internet público, y puedes ver de repente las missing configurations, ¿no? Sí. Se ha visto últimamente con el ataque que hubo a los exchange servers, que básicamente ahí se metió el FBI y dijo, no, o sea, esto se está tardando demasiado. Se metieron a ver los devices que estaban conectados a la red, los IoT, y que tenían un servidor de Microsoft Exchange expuesto a Internet, y empezaron a contactar a las organizaciones correspondientes para parchearlos, ¿no? O sea, ya estamos en un momento en que las law enforcement agencies están tomando parte de esta ciberpandemia que estamos viviendo, que yo a veces la veo mucho más peligrosa que cualquier otra pandemia como el COVID, sin restarle importancia, pero un ataque de ciberseguridad te puede tirar una red que en un hospital mataría a muchas más personas que lo que el COVID puede hacer hoy en día. Exacto. Y esto es un ataque, esto es una amenaza que es constante y que simplemente va a seguir creciendo, porque conforme los atacantes tienen accesos a servicios en la Darknet, como ransomware as a service, donde existen gente que se especializa exactamente algunos son access brokers, entonces son los que se especializan en dar accesos o romper una red IT o OT,
y proveer esos accesos. Luego están los que te ayudan a hacer el privilege escalation o a mantener los accesos. Entonces, ya, por ejemplo, tú puedes pagar $700 para tener acceso a una red IT-OT de un banco, por ejemplo. Y entonces se vuelve cada vez más fácil y más accesible para los atacantes penetrar a cualquier red usando este tipo de ransomware as a service, ¿no? Que es bastante Sí. fácil de encontrar en la darknet. Y básicamente, conforme también van evolucionando los ataques de los actores maliciosos, también por la parte corporativa implementamos lo que se llama Security in Depth, que básicamente son capas de seguridad, y entre obviamente más capas de seguridad haya, es más probable que los atacantes en algún momento digan I give up, ¿no? Me rindo y ya no ataco y me voy por otro target que sea mucho más fácil. Entonces, Sí. por ese lado, se repanden más los ataques que tienen que ver con ingeniería social, como muy bien mencionaste, el phishing. Exacto. El phishing es algo que puede ser algo tan inocente como un correo de estos que parecen spam, que te manda la gente para vender cosas. Y puede tratarse de phishings como los típicos, crypto extortion, ¿no? Que recibes un email que todo tuvo el auge cuando estaba uno de los capítulos de Black Mirror, que básicamente grabaron a un chavo mientras hacía cosas indebidas y usaron eso para pedirle dinero en alguna criptomoneda, ¿no? Como extorsionándolo por algunas acciones que había hecho en Internet. Entonces, bueno, y ni siquiera estamos hablando en general, todo lo que está conectado a la red, ¿no? O sea, por ejemplo, tú compras un dron y un dron, la mayoría de los drones vienen con el código fuente no viene encriptado. Entonces, podrías tener un atacante que inyectara este código malicioso y de repente el dron podría atacar gente, o por ejemplo los de Amazon podrían de repente dejar caer un paquete en la cabeza de alguien. No nos espantes, Yannick, ya no nos espantes. Sabemos que o sea, podrías hablar miles de horas de casos de ataque. Lo que vamos a hacer justamente con Elliot es presentar pues una de las herramientas que permite, como bien dijiste, delante del PLC proteger el flujo y filtrar este flujo, y luego veremos a través de un SOC que además de proteger el flujo que llega o las acciones o las funciones que puede operar, digamos, un PLC, es también escuchar la red y detectar cualquier comportamiento sospechoso en tiempo real. Pero gracias por tu feedback, Yannick. Listo. No, un placer, señor. Vamos a poner aquí el video. Les voy a explicar un poco. Bueno, ¿qué estamos viendo? Es un proceso justamente que tiene unas bombas, un proceso de flujo. Y ahí podemos ver que efectivamente hay un PLC y antes del PLC hay un firewall industrial. Bueno, pues a través de este firewall industrial con su configurador podemos crear una regla en la cual nos estamos conectando por Modbus TCP, que corre sobre una red Ethernet. Aquí lo interesante de estos nuevos sistemas es que nosotros podemos crear una regla donde podemos bloquear el tráfico de cada uno de los holding registers de lo que vendría siendo pues la regla de control del PLC. ¿Esto qué nos permite? Evitar justamente que pues un atacante que se mete por phishing, porque alguien pues en el cuarto de control se le ocurrió ver videos indebidos, se le ocurrió abrir algún correo que pues parecía de amor y pues no traía nada de amor, pues se logró colar por la red, logró entrar a través del sistema pues al software de control y puede provocar muchas afectaciones muy críticas dentro del proceso, ¿no? Una de ellas es que pues ahí estamos viendo justamente en el HMI y en otra pantalla estamos viendo, digamos, el demo, ¿no? Donde está físicamente cómo está el sistema. Y en el HMI vemos, pues, el tanque con la bomba. Ahí, pues, estamos incluso pudiendo bloquear
que los atacantes se metan a la parte de la operación, la HMI, y puedan manipular los set points de proceso. Y aquí te dice, ¿no? O sea, ¿qué quieres hacer? O sea, si leer las bobinas, si leer nada más tener acceso, tener control. Y ahí vemos cómo estamos ya incluso limitando, ¿no? El número de registros permitidos para que una persona pueda realmente pues, hacer una manipulación. El PLC es ¿cómo se dice? El blanquito. El blanquito es Ajá. la computadora especializada en, digamos, El hacer control. funcionar el proceso industrial. Así Y la es. HMI, nada más, es la interfaz hombre-máquina que vemos en la parte superior, Ajá. donde vemos el dibujo del proceso industrial. Entonces, lo que está haciendo el PLC es justamente controlando el proceso que estamos visualizando en la HMI. Y tú lo que estás enseñando entonces con el Tofino, o sea, esta marca de un firewall industrial, es la capacidad de justamente controlar lo que está haciendo el proceso industrial. Exacto. Sí, o sea, la capacidad de controlar el tráfico, pero aquí está muy interesante. A todos los que les encanta la parte de control, o sea, con esas herramientas puedes controlar el tráfico de cada una de las secciones. Es muy interesante, porque, por ejemplo, ahí se ve cómo, digamos, están manipulando, ¿no? Están aumentando y están disminuyendo, en este caso, el flujo, con variadores de frecuencia, pero ahí se ve incluso ya cómo está teniendo una perturbación el sistema. Aquí lo interesante es que tú puedes bloquear eso, o sea, bloquear que una persona se meta al HMI, y si tú no quieres que, digamos, pique donde está el set point, donde se ven aquí estos transmisores de flujo, ahí se ve como enter new set points, ahí están metiendo un set point, para que vean el ejemplo, pero incluso tú puedes limitar incluso a los operadores a que no puedan moverlo, porque claro, ¿no? En planta normalmente, pues ya está muy atractivo el sistema, ¿no? Ya vemos pantallitas, ya vemos sistemas mucho más sofisticados, mucho más fáciles de utilizar, ¿no? Para cualquier persona, pero sabemos que a veces el riesgo fuerte, pues el ser humano es como que no conocer, ¿no? Los sistemas, que es complicarle. O puede ser amenaza interna, o sea, hay casos de sabotajes, creo que en los años 80, en Australia, a digamos, un empleado ardido porque no recibió la promoción que esperaba. Entonces, pues hizo un sabotaje a la planta digamos, de tratamiento de agua, y al usuario final le llegaba pues agua sucia a su grifo. Sí, fue uno de los primeros, digamos, ejemplos de ataques a redes OT así. Sí, la verdad es que también, esa es otra de las grandes ventajas de estos nuevos sistemas. O sea, la verdad es que esta situación de la ciberseguridad dentro de los sistemas industriales, pues podríamos decir que no es nuevo, pero para ciertos países sí lo es. Y bueno, esta situación de los sabotajes, pues ha pasado también en Latinoamérica, es triste, es una realidad, siempre pues, pasan estas cuestiones humanas, pero vemos que con estos sistemas incluso tú puedes limitar al mismo operario a que no le esté moviendo. Aún así, es un hecho que ya estamos expuestos todos, ¿no? O sea, todas las plantas industriales hoy ya están expuestas a este tipo de ataques, una vez que interconectan sus sistemas a una red. Y pues normalmente hoy, pues la gente que implementa esos sistemas, pues son gente joven, ¿no? O sea, gente muy talentosa, gente que tiene estas visiones, pero que a veces no se da cuenta que pues están, pues así que los SID están los malos, que no solamente son más talentosos, sino que también son gente que le ha metido mucho al estudio, que se ha profesionalizado, ¿no? Y no solamente en la parte de los PLCs, ahora también en los procesos, como sea aquí Frederick, y saben qué parte del proceso sabotear. Entonces también los invitamos mucho a que quien nos está viendo realmente hagan una introspección en su planta y vean cuáles son los puntos más críticos. Porque si hoy sus sistemas están conectados a través de una red Ethernet, digamos, para ahorrar tubería, para muchas cuestiones que facilitan la conectividad, pues ya están entrando en riesgo. Pero estas soluciones pueden prevenir. Y bueno, tenemos que tener esta
actitud, o sea, esta nueva filosofía de prevención para evitar pues, cuestiones catastróficas, ¿no? Digo, tan solo el caso más sonado, ¿no? Es en Chernobyl. Sí, puede ser. Si quieres, pasamos digamos, a una visión general de lo que hace un CyberSOC, ya que estamos aquí con EY. Este tipo de sistemas, como enseñaste, son los sistemas que digamos, están lo más cerca posible al corazón del sistema industrial, pero hay también otras soluciones, otras herramientas, digamos, genéricas que permiten pues cubrir todo el aspecto de ciberseguridad. No sé si quieres pasar a la presentación. Por supuesto. Aquí, de hecho, ya nada más termina el video. Ajá. Se ve que a través de 3 reglas logra evitar justamente que ahora sí ya le puedan dar los parámetros. De hecho, ahí sí vieron, lo intentaron y ya no pudieron. Entonces, es una de las desventajas. Okay. Gracias. Pues, entonces, sí. Vemos a Ilona cantando delante de una cámara. Ok, pues, okay. En cuanto a ciberseguridad, entonces lo que hacemos en un CyberSOC, que es un Security Operations Center, es cubrir todo lo que estamos viendo en esta lámina. Es proteger a las redes OT y ofrecer entonces lo que llamamos la resiliencia, es decir, la posibilidad de, digamos, en cualquier caso, salvar al avión durante el vuelo. Este proceso, digamos, todo empieza por una evaluación de riesgos. Como decíamos, cada planta es única y debemos de conocer su contexto y hacer una lista de lo que pues, les puede impedir dormir por la noche. Y luego identificar los assets críticos. Vemos que en muchos casos en las plantas no tienen la lista de todos los activos que realmente están corriendo. Entonces, conocer esto. Conocer las vulnerabilidades en tiempo real y sobre todo escuchando también la red, reconocer patrones de ataques para poder reaccionar lo más pronto posible. Lo que hace un SOC es escuchar, digamos, cómo late el corazón del sistema industrial y detectar cualquier comportamiento anómalo y reducir lo que llamamos el mean time to react, es decir, reducir la ventana potencial de un ataque. Entonces, lo que vemos en la lámina que sigue son justamente ese tipo de herramientas que permiten a un SOC hacer lo que se llama un inventario total de los dispositivos que existen en esta planta, conocer también, escuchando la red, reconocer patrones de ataque. Vemos un ejemplo famoso de Dragonfly, que es un tipo de malware que afecta a las redes industriales, y luego, pues, teniendo una visión muy alto nivel del tráfico que está pasando, de las sesiones que hay o que se establecen entre los diferentes componentes, y poder también reconocer algo que no debería de pasar, como por ejemplo, una conexión que se establece hacia el externo y que podría ser, digamos, una conexión con un command and control. Entonces, ese tipo de herramientas lo vemos en un SOC, y justamente lo que nos va a presentar Carlos es pues una visita virtual del SOC aquí en Querétaro. Entonces, pues, the floor is yours, como decimos. Gracias. A ver, empiezo a proyectar. ¿Sí? Muchas gracias, Frederick, por la introducción, también sobre todo los temas de OT. A continuación voy a mostrar en pantalla, de vez en cuando, ya pueden ver mi pantalla, ¿cierto? Ya, sí. Lo que vamos a mostrar a continuación es todo este tipo de herramientas. Siempre decimos que es como las carreras, ¿no? Ya tienes el automóvil, pero necesitas al piloto que te permita hacer que puedas aprovechar muy bien esa herramienta, ese automóvil, es como las carreras. Y además también necesitas un equipo que te permita saber cómo afinarlo, cómo ajustarlo, ayudar, pero requieres el elemento humano y de procesos que te ayude a hacer que esto se materialice en disponibilidad y riesgo mitigado para tus redes industriales. Para eso tenemos el CyberSOC, desde el cual estamos
justo ahora transmitiendo esta. Y lo que hacemos, vamos a hacer una visita virtual. Antes de eso les voy a mostrar un poco qué es lo que compone esta solución. Tenemos este SOC por sí mismo está interconectado hacia otros centros de monitoreo globales. En total, EY tiene 6 CyberSOCs, incluyendo uno en Francia, por supuesto. Tenemos otro también en Irlanda, uno en la India, uno en Estados Unidos y otro en Muscat. Y lo que nos permite es poder anticiparnos ante las amenazas que están afectando un lado del mundo con ciertas horas de anticipación, enterarnos de lo que está ocurriendo y hacer una respuesta coordinada. De forma que si ustedes están teniendo la intención de tener un centro de monitoreo, puedan soportarse con empresas que tienen presencia global. Por otro lado, lo que buscamos también desde esta sola ubicación es no solamente convertirlo en un centro de monitoreo que te avise cuando algo ocurre, sino que desde esta misma instalación que van a ver en el video a continuación, podamos darle la respuesta completa. Desde el entrenamiento hacia su personal, con las manos marcadas aquí en la parte superior izquierda, entrenamiento hacia ustedes de manera remota, sobre cómo poder hacer el manejo de las herramientas, centros de atención a clientes como en el que nos encontramos en este momento, y la sala de monitoreo propiamente, en el cual hacemos el monitoreo 7x24. Esto es importante porque regularmente cuando los equipos de tecnología trabajan en un horario de oficina, digamos en un 8x5, realmente las amenazas y todo esto que va a estar ocurriendo puede suceder en altas horas de la noche, en un sábado a las 3 de la mañana, y ustedes, si no tienen los policías o los vigilantes que estén determinando qué es lo que está ocurriendo dentro de su infraestructura, podrían enterarse ya cuando sea demasiado tarde. Entonces, como bien decía Frederick, la intención es hacer que ese tiempo medio en reaccionar, el mean time to react, sea lo más corto posible para que el impacto no sea grave. Un elemento importante dentro de los centros de monitoreo es el uso de tecnologías. Nosotros estamos ocupando dentro de los cuadrantes de Gartner que existen para las soluciones de correlación de eventos, estamos ocupando la tecnología de nuestro socio IBM, y que además vale la pena mencionarlo, es la tecnología mejor evaluada de acuerdo a Gartner en el cuadrante del año pasado, y poder ver de lo que está ocurriendo dentro de sus redes, que por ejemplo esto es un evento real que ocurrió en una empresa. Lo que ocurre dentro de sus redes muchas veces no te permite tomar una decisión, saber si lo que está ocurriendo es o no grave, y lo que hacemos a través de las herramientas es saber a qué está asociado esa IP desde la que se está tratando de tener comunicación hacia la compañía. Y todo lo que se pinta en azul es lo que nos dice que esa IP que estaba tratando de navegar el usuario, que se estaba comunicando el equipo dentro de sus redes, en realidad tiene bastantes relaciones con campañas de hackers que están tratando de afectar a empresas. Entonces, cuando nosotros tenemos visibilidad de lo que está ocurriendo en el mundo, y no solamente de lo que ocurre dentro de sus redes, podemos tomar respuestas completas y protegernos de manera acertada. Finalmente, el componente de gente creemos que es indispensable, es decir, las herramientas por sí mismas tienen una gran capacidad, pero se requiere las personas que puedan apoyar a que esto se convierta en la mayor cantidad de riesgo mitigado por cada peso, euro invertido. Por lo tanto, lo que mostramos ahora en pantalla son las certificaciones que cuenta el centro de monitoreo, los especialistas, y que nos permiten asegurar que esto no solamente tenga la perspectiva de procesos y de tecnología, sino que también por el aspecto de gente esté satisfecho. Y finalmente, estos 3 aspectos, como mencionamos, tecnología, procesos y gente, lo que buscamos es que se convierta en un mayor retorno sobre la inversión de cada peso, euro que ustedes estén invirtiendo. Entonces, ahora sí, ya que expliqué lo que es el centro de monitoreo, les muestro a continuación un video en el que podamos ver cómo está trabajando aquí en la compañía. O sea, nos ofreces un tour. Les ofrezco un tour virtual. En realidad, pueden ver que las instalaciones son completamente dedicadas. Es en donde nos encontramos actualmente ahora transmitiendo. Tiene controles de seguridad, tanto biométricos como mediante tarjetas de control de acceso. Tiene control, CCTV, precisamente monitoreado por personal de seguridad. Y como pueden ver, la puerta hacia el centro de monitoreo es exclusiva y no tenemos ninguna otra función dentro de este centro. Por lo que es completamente dedicado a temas de seguridad. Ahí en la pantalla pueden ver
los servidores que están ubicados aquí dentro del mismo centro de monitoreo, por lo cual ustedes pueden estar tranquilos en cuanto a que la información que se obtiene dentro de sus redes no sube hacia nubes o no sale del mismo país, por lo que no puede ser afectado por diferentes temas de legislación o temas de privacidad, por lo que eso está cubierto. En pantalla pueden ver también, es la sala de forense, en donde tenemos habilitados los espacios para el análisis de equipos de cómputo y dispositivos como los que tenemos ahí sobre la mesa, y precisamente eso lo aprovechamos cuando existe un incidente grave y que requiere tomar imágenes forenses para proceder, en su caso legalmente, ojalá que nunca ocurra, pero tenemos la capacidad de realizarlo desde el mismo centro. También en pantalla pueden ver algunos espacios de trabajo que pueden ver hacia el lado derecho, en los cuales podemos tener gente de su propia compañía trabajando desde el mismo centro para atender algunos eventos o a realizar algunas configuraciones que ustedes necesiten propiamente ejecutar, ¿no? Estos espacios están disponibles para sus equipos de trabajo. Y un poco más adelante también, dentro de este video, van a ver algunas ubicaciones que son para colaboración. La sala en la que nos encontramos, algunas salas también para poder tener sesiones remotas en el caso que se quieran conectar con otros equipos de trabajo, con otros socios de negocio. Está esta sala como la que estamos viendo en pantalla. Y también abrimos la invitación. Ahorita estamos mostrándoles el video de cómo son las instalaciones. El centro se encuentra ubicado justo en la ciudad de Querétaro, por lo que si ustedes tienen oportunidad lo podemos acordar y podemos realizar una visita en sitio con todas las medidas de protección y de seguridad sanitarias adecuadas, y para que puedan ver en vivo lo que estamos proyectando. Aquí está el centro de monitoreo propiamente. Esta sala tiene algunos controles biométricos adicionales y ahí pueden ver pantallas que ahorita están mostradas sin información, precisamente para que no mostrar información confidencial, y pueden ver que inclusive el vidrio está ionizado para que no se pueda ver el interior de la sala desde fuera, ¿no? Para también mantener confidencialidad sobre lo que ocurre dentro del centro de monitoreo propiamente. Aquí desde estas ubicaciones podemos atender los incidentes que estuvieran ocurriendo dentro de sus redes. Y ahí pueden ver igual en pantalla los controles biométricos y tarjetas de proximidad. Además, si pusieron un poquito de atención antes, pueden ver también las cámaras de circuito cerrado que están disponibles, ¿no? El tema de control de acceso es bastante robusto. Inclusive yo, que me encuentro a cargo de la gestión del centro, yo no tengo acceso a la sala de monitoreo precisamente para mantener un tema de segregación de funciones muy, muy marcado. Contamos con controles también de disponibilidad, por lo que el centro puede soportar eventos como pérdida de algún componente tecnológico y que pueda seguir operando. Y también en plantas de energía, UPS, el servicio se encuentra arriba del 99%. Esta sala justamente es el War Room, en donde nos coordinamos cuando existe un incidente muy grave. Podemos utilizar equipos de telecomunicación para coordinar la respuesta en conjunto con ustedes. Y finalmente, la última sección del centro de monitoreo es un aula de capacitación, precisamente para que ustedes puedan aprender a usar algunas de las tecnologías que pudieron ver dentro de la sesión, que podamos también dar entrenamiento sobre concientización en temas hacia sus empleados, sobre cómo reconocer eventos de phishing o correos no deseados que, como bien comentaba Frederick, se convierten en el primer vector de ataque, ¿no? el punto de entrada hacia las redes, y que más bien, en vez de que los usuarios se conviertan en un punto de vulnerabilidad, se conviertan en una línea más de defensa, como ha ocurrido en varias empresas, en donde ellos son los que avisan al departamento de tecnología en cuanto a algún correo electrónico llega con intenciones raras, y que eso permite que podamos reaccionar a tiempo. Igual abro la invitación a que nos puedan visitar en el centro de monitoreo para poderlo recibir y que podamos platicar más a detalle sobre todas las capacidades que tenemos. Bueno, muchas gracias, Carlos. Y como bien dijiste, ya al final vimos la sala de capacitación. Justamente lo que queremos hacer juntos es pues, proponer un taller de ciberseguridad donde vamos a ensuciarnos las manos
atacar realmente pues, un sistema de escala y ver cómo funcionan las herramientas o las soluciones que enseñamos para detectar esos comportamientos anómalos y pues proteger la red OT. Pues fue un placer presentar todo eso con ustedes. Creo que hay preguntas. No sé, vamos a ver. Lori. Sí, alors, vi una pregunta en el chat. Creo que Yannick contestó un poco, pero dice Rafael, a nivel país, México, ¿cómo luce frente a otros países en la adopción de tecnologías de ciberseguridad industrial? Pues es un tema nuevo para todos a nivel mundial, entonces poco a poco las tecnologías digamos, de protección de redes OT están, pues las plantas adoptan ese tipo de, digamos, de soluciones. La gran diferencia, a lo mejor en México, es que no existe una agencia de seguridad de los sistemas de información. Si tomamos, bueno, un ejemplo, y ya notaron con mi acento que soy francés, entonces voy a hablar de la ANSI francesa. Y la Agencia Nacional de la Seguridad de los Sistemas de Información es una agencia que depende directamente del primer ministro, entonces no cambia, si cambia el color político, pues esta estructura se queda. Y esta agencia es también responsable, a través de lo que llamamos nosotros una ley de programación militar, de clasificar digamos, las diferentes empresas del sector de producción en diferentes pues, niveles. Las plantas nucleares, por ejemplo, son las más críticas, y en caso justamente de ciberataque, pues los cibersoldados de la ANSI pueden tomar el control de esta planta y defender esta infraestructura vital. Entonces yo creo que en México lo bueno sería la creación a nivel nacional de una agencia que justamente imponga pues las reglas del juego, imponga ciertos controles, tanto administrativos como técnicos, y sobre todo pues imponer significa pues sanciones, o sea, guiar pero también sancionar, y pues sancionar con multas o penas de prisión para los que no protegen las redes industriales, digamos, críticas para la economía del país. Entonces es, como decíamos, nuevo para todos, pero en ciertos países hay como pues unas agencias, una iniciativa a nivel gubernamental para imponer, digamos, la protección de esas redes OT. Exacto. Sí, bueno, de hecho en México está en pañales, realmente es que sí hay una agencia gubernamental, pero pues es la Policía Cibernética. Sin embargo, hay que ser realistas, ¿no? O sea, hoy los recursos, hoy más que todas las visiones, no se han direccionado totalmente a la parte industrial. O sea, en parte industrial sí estamos en pañales. Digo, hoy es un hecho que sí hay una policía cibernética, pero pues ve más las cuestiones de redes sociales, ¿no? Digo, ya han habido muchos casos de que cuando cacharon, ¿no? Al hijo del Chapo, pero si le pasa algo a un sistema de CFE, pues ellos ni enterados, ¿eh? Es la realidad. Sí, yo tuve la oportunidad de trabajar en gobierno aquí en México durante 4 años. Me tocó estar a cargo de una dirección de seguridad para la Secretaría del Trabajo. Y lo que sí, vamos, las organizaciones deben de responder con sus propios recursos. Nosotros, me tocó en ese momento estar cuando era la reforma laboral y yo estaba en Secretaría del Trabajo, entonces éramos uno de los objetivos de la campaña de Operación Trabajo Digno. Y un día antes de que tuviéramos un ataque de denegación de servicio masivo, nos avisó la Policía Cibernética que éramos un objetivo. Preguntamos con qué recursos nos podían apoyar, y en realidad fue decir que su responsabilidad acababa con avisarnos. Entonces, creo que como bien comenta Elliot, todavía las organizaciones deben responder con sus propios recursos. Creo que en el área de ciberseguridad nos hemos enfocado mucho hacia proteger los sistemas IT, los de tecnología de información, proteger los exchanges, proteger los servidores, proteger el SAP, etcétera. Pero en realidad, y eso por un lado, sin embargo, la gran parte de la automatización está ocurriendo dentro de las OT, y ese ha sido un aspecto de ciberseguridad que en realidad ha avanzado pues bastante abandonado en mucho tiempo. Y algunas herramientas como las que mencionamos dentro de este webinar, y aunado al tema de respuesta a incidentes, debe de tomar ese giro hacia poder apoyar a las organizaciones en garantizar su operación
garantizar sus cadenas de suministro, sus cadenas productivas, que es en donde realmente nos va a doler más si algo ocurre. ¿No? Posiblemente si nuestros datos son fugados o correos electrónicos salen a la luz, tendremos un problema de reputación, ¿no? Demandas posiblemente, pero si nos afectan una red industrial, la afectación será material e inmediata. Dejaremos de producir nuestros productos, valga la redundancia, y también tendremos incumplimientos con nuestros clientes, con nuestros proveedores, y el impacto es material. Entonces, creo que debemos de enfocarlos ahora los cañones hacia proteger a las redes industriales. Tenemos una pregunta también de Juan Martínez que dice, ¿cuál es su pronóstico en el incremento de ciberataques industriales en México? Uf. Sí. ¿Quién la toma? No, pues mira, desde el ámbito del OT, híjole, pues yo creo que primero va a ser exponencial, y eso es poco, ¿eh? Y si no hacemos algo, va a crecer una escala geométrica. ¿Por qué? Porque también de manera exponencial ya la industria está cambiando todo a Ethernet. O sea, desde que yo estaba en la universidad, nos decían, todas las redes industriales se van a concentrar en Ethernet, ¿no? Porque es más económico, porque es más cómodo, por muchas ventajas que tiene el Ethernet, y eso de alguna manera, pues, va a ser, o sea, ya se conjuntó con el Internet de las cosas. Entonces, si no prevenimos esto, pues, literal, o sea, ahorita estamos como en una epidemia de productos, y hasta cierto punto no ha habido tal vez ataques tan serios, ha habido más robo de datos, pero si neta no hacemos algo, o sea, al rato va a ser una pandemia a nivel geométrico que, híjole, van a tener agarrados del chongo a todas las industrias. Sí, un poco agregando a lo que comentas, Elliot, creo que los cibercriminales deben de tomar una decisión de dónde invierten sus recursos. Hablamos de que siempre no hay una seguridad perfecta, y lo que podemos aspirar es hacer que el costo del ataque sea tan alto que no sea atractivo para los atacantes, ¿no? Que busquen otros objetivos mucho más vulnerables. En el caso de las OT y de las industrias, ese nivel de costo en realidad no es tan alto, porque la ciberseguridad no está completamente, bueno, no está implementada. Entonces, las redes industriales se mantienen dentro de ese rango en donde les es muy atractivo atacarlas. Y finalmente lo pueden hacer desde sus casas, no les cuesta nada, prácticamente. Entonces, yo creo que lo que necesitamos hacer ahora es empezar a actuar, porque hemos pasado del mundo de TI, en donde ya el costo de un ataque es mucho más alto por diferentes soluciones, firewalls, antivirus, etcétera. Ahora, proteger eso que es lo más expuesto y que se convierte en más atractivo, por lo tanto. Gracias. Bueno, hay varias preguntas, ¿no? Surgió otra pregunta de Rogelio. ¿Cuál es el déficit de perfiles profesionales en materia de ciberseguridad OT? Veo que muchos jóvenes se inclinan por ciberseguridad IT y OT. Es muy diferente en sus herramientas y certificaciones, dice. Es más una Sí, bueno, comentario, pues, ¿no? Más que sí, pero... primero sería, Perdón. de todas maneras, pues ciberseguridad. Tienes que conocer los principios, digamos, básicos de lo que es la defensa de una infraestructura, aprendiendo, digamos, ciberseguridad. Luego hay que especializarse, porque como decíamos, las herramientas para defender una infraestructura de OT no son las mismas que las que tenemos en TI. Un proceso industrial hay que, digamos, respetar también, digamos, la vida de un proceso industrial. En TI tenemos, digamos, criterios de seguridad que son la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. En el mundo de TI, de OT, perdón, es al revés. O sea, es primero disponibilidad, tengo que producir, luego integridad de los datos que se manejan, y luego confidencialidad. Y las herramientas que permiten, digamos, proteger las redes industriales son herramientas específicas del mundo de OT. Entonces hay que también pues, trabajar con fabricantes, y de hecho, pues el taller que queremos ofrecer es justamente conocer este mundo, y tenemos pues con EY también la voluntad de aumentar, o sea, digamos, de ofrecer, digamos, cursos de ciberseguridad industrial, para justamente hacer que los profesionales de ciberseguridad de TI
sepan cómo proteger una infraestructura OT. Entonces, primero diría que pues, las certificaciones clásicas de TI en ciberseguridad, Ethical Hacker, Forense, etcétera, u otras certificaciones de más alto nivel en cuanto a pentesting, por ejemplo, pero luego, pues cosas específicas del mundo de OT. Sí. Hay unas certificaciones de parte de GIAC, que es la de Critical Protection, que se llama CISSP. Ajá. Y otra que va alineada con el NERC CIP de Estados Unidos, que también son de GIAC. Creo que hay otros de otras organizaciones, pero digamos que una empresa que va a estar buscando un especialista en ciberseguridad de OT estaría más inclinado a contratar a alguien con unas certificaciones de parte de GIAC que cualquier otra organización que realmente no tiene ese respaldo como lo tiene GIAC, ¿no? Sí, y sobre todo pues sus instructores. Ajá. Sí. Sí, perdón, te interrumpí, perdón. No te preocupes. Pero en sí creo que el hecho de que la gente o la mayoría de las personas se vayan más por la ciberseguridad de IT que de OT es porque si bien ya es, no creo cómo se dice esto en español, daunting, el querer meterte en cybersecurity, meterte en cybersecurity de OT es todavía más por el hecho de lo que estás protegiendo y las vidas que puedes tener en tus manos en caso de que la cajetees, ¿no? Por no decir otra palabra. Entonces, para empezar en ciberseguridad de OT, primero tendrías que tener una buena experiencia en ciberseguridad de IT y conocer mínimo los fundamentos que rigen toda la parte de los sistemas SCADA e ICS. Sí. Aquí tenemos un especialista a mi lado, Elliot, y no me harás mentir diciendo que para proteger una red industrial hay que conocer qué son los componentes, los protocolos, cómo se programa un PLC, etcétera, cómo se gestiona un proceso industrial. Entonces hay componentes muy diferentes de lo que encontramos en una red de TI. Entonces meterse a estudiar efectivamente de cerca los protocolos industriales y los componentes que forman, o sea, que construyen una red OT. Es fundamental. Si no, pues... Sí. Pero de todas maneras la ciberseguridad es meterse en los zapatos de los malos y pensar como ellos y ver, o sea, entender con la ética de los ciberdelincuentes cómo y por qué vas a atacar una red industrial y cómo lo vas a hacer. Entonces es este juego justamente de Red Team, Blue Team que es importante. Blue Team, saber defender, pero Red Team, saber cómo atacar. Sí, exactamente. Sí, agregando un poco, bueno, ya hablando a nivel industrial, si ustedes quisieran saber como qué carreras son afines, yo estoy viendo que hoy, pues mucha gente que está en el ámbito de control, en el ámbito de mecatrónica, y bueno, hasta ingenieros en mecánica, ya se están metiendo con los temas de ciberseguridad, pero sí es importante, digo, además de saber PLC, de saber todas estas cuestiones electrónicas de la automatización, entender las bases de los procesos, porque digo, si bien mucha gente sabe, ya ahora sí, ya muchos saben programar un PLC, muchas veces no pueden, digamos, simular un ataque porque no conoce cómo funcionan, ¿no? Las variables de un proceso. Entonces, como bien dijo Frederick, ¿no? Cuando tenemos este equipo azul y este equipo rojo, pues hay que incluir a alguien que sepa de procesos, ¿no? Hablando del OT, y claro que también necesitamos una persona de IT, porque los que estamos muchas veces en la industria, pues a veces pues somos como usuarios de IT, ¿no? Y necesitamos un especialista que nos diga realmente cómo es que se quiebra una red o dónde nos van a quebrar. Claro, muchas gracias por todos esos comentarios. Hay otra pregunta de Rafael que dice, ¿cuáles son los retos más grandes a los que se enfrentan para la implementación de esta protección tecnología? Hablando en el caso de México, como menciona el ingeniero Elliot, aún andamos en pañales, entonces, si nos responsabilidad. Sí, creo que sí, la responsabilidad de hoy los
ingenieros que estamos en la industria tanto de IT y OT, pues es generar esta conciencia en la industria. Porque digo, y siempre desde la escuela nos decían, realmente el reto verdadero para toda la gente que estamos en las tecnologías, pues es pues unas personas. O sea, realmente es tú no convencer a la gente, tú convencerte a ti mismo y creértela y ver, anticipar lo que va a suceder y obviamente mostrarles las soluciones, enamorarlos y decir, ¿sabes qué? Pues con esto, número uno, te vas a ahorrar millones de pesos en demandas, te vas a ahorrar millones de dolores de cabeza y pues juégalo, try and buy, ¿no? O sea, porque realmente en México está el talento, están las oportunidades, yo creo que este es un campo verde, por eso muchos extranjeros como Freddy vienen aquí y ven este gran campo, pero sería bueno que colaboremos y empecemos a construir pues esta filosofía de prevención, ¿no? Ya no ser tan reactivos de que, ay, ya se tronaron las redes, ya movieron mal los robots, ¿no? O sea, ahora entienden todos por qué incluso hasta Elon Musk se duerme en sus plantas de Tesla. O sea, si él, que tiene toda la tecnología, se duerme ahí, pues, ¿qué no nos puede pasar a nosotros? Y como bien dijiste, no hay pretextos, porque con EY ofrecemos pruebas de concepto, así que o sea, podemos durante un cierto tiempo colocar herramientas y pues ofrecer un análisis de lo que está pasando realmente y abrir los ojos de los gerentes de plantas de producción para decir que te pensabas a salvo, pues mira, detectamos todos esos comportamientos anómalos. Entonces, no hay pretextos. Exactamente. Muchas gracias. Yo creo que ya contestaron a todas las dudas. Les recuerdo que de todos modos, si quieren tener el contacto de uno de los ponentes, se pueden acercar a Ilona o conmigo también, les podemos apoyar. Y pues yo creo que ya es todo para hoy. Muchas gracias por habernos compartido toda esa información de valor. Muchas gracias a todos los que participaron también. Y les recuerdo que nada más compartiremos la grabación del webinar por si unos se lo perdieron o que quieren volver a verlo, estará disponible en nuestro canal YouTube. Y pues creo que es todo No, pues, de nuestra parte. Muchas gracias a EY, a ti y a Ilona por organizar este webinar. Gracias a Elliot y Yannick por su presentación. No, fue un placer. Tenemos Igual. que... Esperemos una próxima. Gracias a ustedes. Sí, Muchas gracias. Persona. Estén muy bien. Hasta Y luego. gracias a los participantes también. Gracias a todos los participantes. Sí. Estamos viendo pronto. De hecho, los están agradeciendo en el chat. Muchas gracias. Lindo día a todos y cuídense mucho. Gracias. Cuídense. Bye. Bye. Hasta luego. Hasta luego.